Pero bueno, bienvenidos todos los que terminan de llegar, Luis Carlos, Javier, qué bueno verte, Isabel, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, hoy es nuestro primer webinario del 2021, ya es que ya casi terminándose enero y hace cuánto que estaba, hace nada que estábamos apenas celebrando el año nuevo, pero bueno, y creemos que este año va a estar bien interesante. Vamos a estar obviamente como siempre con Judith, vamos a estar hablando inicialmente una expectativa de la parte fundamental, qué puede pasar. Como ustedes saben, recuerden, esto no son recomendaciones de trading, esto no es no es con propósito, digamos, como de asesoría este evento como tal, es más como para mostrarles una idea. Obviamente las cosas pueden cambiar y lo ideal es que a la hora de tomar decisiones, obviamente sí estén, digamos, suscritos a nuestro servicio para poderles dar un acompañamiento. Pero obviamente la idea es que salgan de aquí con una idea de qué puede pasar, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en el ámbito fundamental, cómo están las tendencias de corto, mediano, largo plazo. Y bueno, compartir un rato bien interesante. Para los que no nos conocen, una rápida introducción. Nuestra compañía, nuestra alianza Café Trading Advisors en Judith Gaines. Bueno, Judith es analista fundamental, lleva más de ya casi 40 años en toda la parte de análisis fundamental de los tropicales, que son el mercado cafetero, el de cacao, azúcar, algodón, jugo de naranja. Y en la parte educativa, obviamente, yo soy trader, yo me especializo en la parte de futuros y opciones, manejo un fondo de inversión y lo que hago es que con Judy hace varios años creamos esta alianza con el propósito de transferirles estos conocimientos a toda la industria cafetera de Centro y Suramérica, obviamente a todos los demás participantes, tenemos suscriptores en todas partes del mundo, pero el propósito es unir fuerzas y poner todos estos conocimientos en sus manos. Y bueno, y qué mejor que aprovechar hoy esta, digamos, esta tecnología y bueno, este 2020 que nos dejó de pronto a los que de pronto no habían, digamos, como adoptado mucho la parte de las reuniones virtuales. Hoy día estamos reunidos con decenas en este momento de personas en todo el mundo, entonces pueden escucharnos bien, si de pronto nos pueden dar una, bueno, creo que ya en el caso de que se caiga la señal, ¿será que se puede ver más tarde? Nos pregunta Charlie. Claro que sí, Charlie. De hecho, vamos a montar la grabación y va a quedar en nuestro canal de YouTube. Incluso te invitamos para que lo visites, te suscribas. Tenemos mucha información. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Judy nos va a contar qué expectativa tenemos, qué está pasando en el ámbito fundamental. Judy, ¿cómo viste el tema en Brasil? Judy, how did you like things in Brazil? It was an eye-opening trip. I just did not expect the conditions to be as bad as what I saw. And we'll talk about that. Ok, bueno, fue un viaje bastante sorprendente porque no esperaba que las condiciones en Brasil estuvieran de la forma en la que las encontré. Okay. Do you want me to start? Okay. Yes. Okay. You're seeing my screen? Yeah, I see the pricing. But are you seeing my slide, the PowerPoint? Yeah. Okay, wonderful. Okay, so let's get started with the fundamental view. Okay, so the coffee market right now is at a point of, you want to call it indecision or flux, where there's fundamentals coming at it from many different directions. And it's going to sort itself out. And I tend to think that in the end, prices are going to move higher from here. And it's just a matter of the timing on it that's so important. Ok, bueno, ahorita el mercado de café tiene varias señales, digamos, como contrarias en la parte fundamental. Hay unos factores que de pronto apuntan a que el precio pueda subir, otros a que puedan bajar, pero yo creo que finalmente el precio va a tener una recuperación y ya les vamos a comentar por qué. Okay, so I have a couple of slides to show you the fundamentals and the
scenarios that we're laying out, and then why I have my conclusions that I do. Ok, tengo unas diapositivas para mostrarles mi expectativa en el ámbito fundamental y el por qué llego a las conclusiones que les voy a explicar a continuación. Okay, we'll talk about the next slide. Okay, so the first thing is that the coffee market continues to be very sensitive to the price of the Brazilian real against the US dollar. And you could see that Brazilian prices, when converted into real, give Brazil a very strong competitive advantage, and that prices are at very high levels right now. So there's a lot of selling to take advantage of that. Bueno, lo primero es la tasa de cambio en Brasil. En este momento, el real brasileño es una moneda que todavía se encuentra bastante devaluada. Esto hace que los precios internamente en Brasil todavía se encuentren elevados. Esto, por un lado, les da una muy fuerte ventaja competitiva a los productores en Brasil y, por otro lado, todavía ejerce algo de presión bajista debido a que son precios internos todavía bastante atractivos para ventas de café. Okay. But we have a new president now in the US who likes to spend to try and overcome the pandemic and is going to overspend, and the expectation is as a result, the dollar is going to continue to fall, and that should be supported, continue to be supported for commodities in general. Bueno, pero tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos que le gusta, digamos, como gastar bastante y además tiene destinado bastantes inversiones para sobrellevar esta pandemia y eso eventualmente va a ejercer presión a la baja en el dólar estadounidense. Okay, next slide. Okay. So now the big question here is when we look at the Brazilian crop. Now, CONAB, the Brazilian forecasting agency, released their first estimate on the 21-22 crop this morning. Bueno, lo primero es que vamos a mirar entonces ahora que cómo puede verse o cómo puede, digamos, visualizarse la cosecha de Brasil para este año 2021. Y lo primero es que la CONAB, que es una agencia brasileña, ya publicó sus estimados para la cosecha esta mañana. So there were some interesting things in the data. First off, their numbers matched up pretty closely to what I had seen in terms of the level of damage to the Brazilian crop when I toured it last month. Bueno, lo primero, hay varios puntos a resaltar. Bueno, lo primero es que tienen, digamos, como varias, digamos, coincidencias con, por lo menos los números que publicaron, tienen mucho que ver con varias anomalías que encontré ahora en mi viaje a Brasil en diciembre. And when I look at the data that was released today, and it breaks it down by region and the percentage losses, it really aligns very closely to the differences that I saw as I moved from one place to another in the 28 kilometers that were driven over the course of a week. They were very, very similar. You mean? Very similar to my thinking. Ok, bueno, en cuanto a los números que publicaron, digamos que tienen mucho que ver y son muy similares a lo que inicialmente estimé con el viaje que hice ahorita en Brasil, en el que recorrí más de 2.800 kilómetros, visité varias fincas y encontré bastantes afectaciones a la cosecha por la sequía que hubo entre septiembre y octubre del año pasado. Okay, now, there's something with the CONAB data, that the CONAB data before 2021 really wasn't on the mark. There was a lot of credibility issues with CONAB as a forecasting agency. Bueno, lo primero es que también hacia atrás, digamos que del 2020 hacia atrás, la CONAB tenía, digamos, varias dudas o por lo menos había perdido mucha credibilidad como una agencia de pronóstico de la cosecha brasileña. And they are consistently lower. CONAB is consistently lower
than the USDA on their crop numbers. Y la CONAB ha estado siempre consistentemente por debajo. De hecho, nos pregunta Mario si la CONAB, estamos hablando en este momento de la CONAB, y es que había estado consistentemente muy por debajo de las demás agencias. Okay, but now CONAB for the past 2021 crop is actually saying that crop, they adjusted it up, and they're saying it was larger than what the USDA has as a number. Which crop did you mean? So CONAB, the past crop that was last harvested, the record crop, Okay. on the Arabica side, the CONAB number is now over 1 million bags higher than what the USDA said the crop was. Ok, bueno, pero el año pasado, por lo menos para la cosecha que recién se recolectó del 2020, que fue récord, la CONAB, pues muy rara vez pasa esto y su pronóstico final fue incluso por encima de la USDA, que normalmente es al revés, incluso fue 1 millón de sacos por encima. Okay, their Robusta numbers are still lower than the USDA in the trade, but I want to really focus on the Arabica numbers right now. Bueno, los números de Robusta han estado por debajo, pero ahorita nos vamos a concentrar más bien en los números de la Arábica, porque pues digamos que es como la mayoría del café que comerciamos ahorita en Centro y Suramérica. Okay, so the thing is that USDA adjusted their number for 2021, but for all prior years, there's still those lower numbers compared to the USDA and the trade. Ahorita, este año para la cosecha del 2021, los números ya, digamos, están como más ajustados, pero para los años anteriores, los pronósticos de la CONAB han estado muy por debajo que los de la USDA, que es la agencia de Estados Unidos de pronósticos agrícolas. Okay, so when the numbers came out today and people looked at the last off-cycle crop that CONAB had compared to what they're forecasting for the next crop, it didn't show that much of a decline. And the market was, wait a minute, where's this horrible damage that occurred? Where is the damage? And it didn't look that much when you look at the past numbers from CONAB. You're comparing the last numbers of the same agency. So correct, for CONAB, the forecasting agency in Brazil, their numbers for the 2019-20 crop was 34 million compared to USDA 42 million. Okay, 8 bueno. million bag difference between the two for the crop 2 years ago. Ok, para la cosecha del 2019, es decir, de hace 2 años, la diferencia fue de 8 millones, es decir, la CONAB colocó 34 millones de sacos o estimó y la USDA 42 millones de sacos. Hubo una diferencia muy grande. Okay, so this graph here shows USDA through 2021, and then 21-22 is the CONAB figure. Ok, aquí miramos esta gráfica hasta el 2020. Estamos viendo el pronóstico de la agencia de la USDA, pero para la gráfica del año 2021 estamos viendo las estadísticas de la CONAB. Okay, so that's from, CONAB gives a range, and this is showing on the low end of that range, which is where I actually think it's going to wind up being. La CONAB presenta un rango y esta gráfica está mostrando la cifra en la parte baja de la parte baja del rango estimado, que es donde creo que realmente se va a ubicar el número final de la cosecha. And so you could see the last time the off-season Arabica crop was this little was years ago. Y lo que vemos aquí es que la última vez que la cosecha de arábica estuvo tan baja fue hace muchos años. Okay, and even using the CONAB data, it shows that the next Arabica crop will be the smallest since 2009. Y si tomamos incluso la información de la CONAB,
la cosecha de arábiga del próximo año va a ser la más baja desde el año 2009. 2001? 2009. 2009, exacto, sí. Okay, so there is considerable damage to that crop, and those that are trying to say there isn't, I'd say go to Brazil yourself during the pandemic and see it, because I was there and it was very real. Bueno, aquí un punto importante y es que hay personas que están diciendo que no hubo realmente un daño a la cosecha, pero lo que Judy dice es, bueno, pues vayan a Brasil durante la pandemia y hagan un propio pronóstico. Y aquí es muy importante resaltar porque, bueno, pues como saben, hay agencias que hacen pronósticos que están más ubicados en la parte de la producción de la cadena de suministro y hay otras agencias que están más ubicadas en la parte de los tostadores. Es natural pensar que las agencias de pronto publiquen o las firmas publiquen los pronósticos de acuerdo o de pronto parcializados de la forma o por lo menos a lo que más les conviene. Por la parte de producción, pues obviamente siempre les va a convenir que el precio suba, por la parte de los tostadores les va a convenir que el precio baje. Es por esa razón que Judith organizó un viaje ahorita en diciembre de 2 semanas en el que recorrió 2.800 kilómetros, obviamente asumiendo los riesgos. De hecho, incluso varios productores le dijeron que era la primera persona que había ido de afuera, la primera extranjera en ir ahorita en épocas de pandemia, que inclusive las firmas de afuera estaban usando solamente los pronósticos internos. And someone even, many people told you that you were the only... The only foreigner, right. Exacto, que era la única extranjera que había ido y obviamente con los riesgos, ustedes saben que Brasil es uno de los países que más propagación de COVID ha tenido y bueno, pues Judy en un acto, en mi opinión, heroico hizo ese estimado porque para nosotros brindarles la mejor información imparcial y la más precisa a nuestros suscriptores está incluso por encima de aún riesgos que puedan representar para nosotros, pero bueno, lo hacemos por nuestros suscriptores. Okay, so then the question is, how come the market isn't going up right now? And I want to explain some other fundamentals because there's always headwinds for the market. And a lot of people are saying, no, there wasn't damage or it was speculators that are controlling the market. It's none of that. And so I want to explain the fundamentals. Ok, entonces, bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué? Bueno, claro que el precio ha tenido una recuperación desde lo que estábamos en noviembre, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué si realmente la cosecha de Brasil se va a afectar tanto? Porque el precio no ha explotado al alza, porque no está más fuerte todavía. Y bueno, como todos los pronósticos, siempre hay personas que están en desacuerdo, es normal. Pero yo les voy a explicar por qué creo que desde un punto de vista fundamental, todavía el mercado no ha, o por lo menos, todavía no ha subido más fuerte. Okay, next slide. Okay, so first off, there's been a reduction in stocks in the United States this past year that was the largest reduction in stocks for the full year 2020 since 1995. December stocks, though, increased, but the full year number, stocks fell by the largest total since 1995. Bueno, ahorita hay dos datos importantes. Uno es la reducción de inventarios durante todo el 2020, que fue la mayor en más de 10 años, aunque en el mes de diciembre hubo un aumento en los inventarios de Estados Unidos que fue la mayor desde 1997. Okay, so this past year, total stocks fell by over 860,000 bags, and last year they increased by 672,000 in the United States. And how much did they fall the last year? In 2020, they fell over 860,000. Okay. Against the year in 2019, they increased 672,000.
Ok, bueno, por ejemplo, en todo el año bajaron 860.000 sacos, mientras que en el 2019 incrementaron más de 600.000 sacos de café verde. Okay, so this chart just shows December movement, but let's go to the next chart. Ok, este gráfico muestra las variaciones del mes de diciembre. Y aquí en este, Someone asked why is it in hectares, and that's because by accident in copying it over, it should be in bags, not hectares. It's a mistake on the axis. ok, In copying the aquí, data, right. Thank you for someone being alert and noticing that. We'll ok. correct it. Yeah, on the last, see here, it says in hectares, it's not. Ok, It's- ok. Sí, yeah. dice Judy que aquí en este gráfico no, Yeah. aquí, perdona, fue un error a la hora de traducir la diapositiva, es en miles de sacos, no Yeah. en miles de hectáreas. Manuel, gracias por So estar the person who pendiente. gets that, we should give a free subscription to. Ok, We should vamos give a them dar, as a present. ok, Manuel, vamos a darte una cortesía de una suscripción. Escríbenos ahorita, bueno, ahí ya tenemos tus datos, te contactamos Yeah. para una cortesía. Gracias por estar pendiente. Okay, so what we're looking at is there's always ups and downs in the stock movement. And what we've seen is the decline at a time when you would think that stocks would have gone up all of last year if demand was slow. So why did stocks fall in the past year instead of increasing if there was slow demand? Bueno, aquí hay un punto y es que, como vamos a ver más adelante también, el año pasado, por todos los cierres de la pandemia, obviamente hubo una reducción en la demanda de café. Entonces la pregunta es, ¿por qué los inventarios se redujeron en lugar de aumentarse si hubo una reducción en la demanda? The reason is because if demand was slower, you don't need to hold as much inventory, and there was all this uncertainty about what the demand would be, and so stocks were falling as a result of that, and imports were slowed intentionally. So it's a very different situation than saying, oh, supplies were getting tight. And the market was trying to interpret the decline in stocks as a tight supply situation, but it really wasn't. It was because it was the need to reduce inventories intentionally because demand was poor. Bueno, aquí el año pasado fue muy atípico y es que esta caída en inventarios que normalmente en un año normal, lo cual no fue el 2020, se hubiera interpretado como una reducción en el suministro de café, como una oferta, digamos, como ajustada, pero el año pasado, por obviamente todos los cierres, los inventarios fueron reducidos intencionalmente, precisamente porque las importaciones fueron también desaceleradas, precisamente por la reducción en la demanda. Entonces, el año pasado, la reducción de inventarios no se debió a que hubiera una oferta limitada, sino a que no había necesidad de mantener tanto inventario y por eso fueron tomados o reducidos intencionalmente por parte de los tostadores. Okay, I mean, the fundamentals here are like physics. When you have something moving in one direction, there's always going to be a pull in the other way. Bueno, los fundamentales aquí es muy importante y es que no siempre, o sea, no se debe tomar, digamos, como un dato a la ligera y es precisamente por eso que tenemos a Judy, que en mi opinión es de lejos la mejor analista fundamental que existe en el mercado de café y los tropicales y es básicamente por su capacidad de, digamos, como de poner en contexto todas las cifras. Digamos como ejemplo, lo que normalmente una reducción en las exportaciones podría significar alcista para el mercado porque hay de pronto poca oferta. Bueno, Judy tiene, no sé cómo hace para tener y recordar todas las cifras, todo lo que pasó, entonces a veces sale y dice, no, lo que pasa es que se redujeron porque es que el año anterior pasó esto y entonces de pronto en este caso esa reducción, por decir algo, o esa cifra, no necesariamente significa lo que normalmente significaría y es importantísimo esa interpretación.
Okay, so what's going to happen next? As soon as demand comes roaring back and all the coffee that was thrown out through the supply chain because venues were closed for a year and a half because of the pandemic, they all have to start buying coffee again at some point, and the pipeline is going to need to be filled, and these inventory levels are going to have to start climbing again, which means that it's demand, strong demand, that's going to help the export flow and put the coffee back into the supply chain. And that will be bullish for the market. Ok, bueno, entonces lo que pasa es que ahora cuando ya empiece la demanda a recuperarse, que por cierto probablemente va a ser más rápido de lo estimado, entonces van a tener que los tostadores reabastecerse porque ya fue mucho tiempo lo que han estado, digamos, como cerrados, y entonces eso va a poner otra vez la cadena de suministro a moverse aún más, va a reflejar, va a aumentar el flujo de café, y eso en nuestra opinión va a ser más un factor de más presión alcista para los precios del café. So basically the situation is upside down or the opposite of what it would normally be. Falling stocks has been negative and rising stocks positive. You have to really understand the subtle nuances of the market and the fundamentals to understand what's truly happening here. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que ha pasado este año y lo que espero que pase el próximo año, van a ser las cifras en lo que normalmente desde un punto de vista fundamental se interpretarían de la forma contraria. O sea, el año pasado, por ejemplo, la reducción de inventarios, porque repetimos, o sea, es por lo atípico del año. El año pasado la reducción de inventarios no fue un factor alcista, sino antes más bien bajista para el precio del café, por lo que hablamos ahorita de la necesidad de reducir los inventarios, mientras que ahora probablemente haya un aumento de inventarios. Eso en un contexto normal sería bajista para los precios porque significaría que hay más café, pero en este caso eso va a significar que hay una mayor demanda. Entonces, en este caso en particular, aún un aumento en los inventarios, aún eso va a ser un factor alcista para los precios del café, y es por la recuperación que se espera en la demanda. Okay, next slide. Okay, now the other thing the market keeps talking about is all this Brazilian coffee that's being certified. And 6-7 months ago, all the market focused on was all this Honduran coffee that was coming out of the market from certified stocks and how bullish it was. And for those that listened to me then, I said, it's not. The reason why it wasn't is because it was financial reason for taking that coffee out. Bueno, aquí vamos a detenernos un poquito porque también ha venido sucediendo un tema, una fluctuación importante en los inventarios certificados, y vamos a también hacer un contexto, por ejemplo, de lo que pasó en septiembre con lo que está pasando ahorita, y es que los inventarios certificados, recordemos, son los inventarios que están en las bodegas de la Bolsa de Nueva York. Recordemos que la Bolsa de Nueva York es un centro de comercio que tiene puertos, en el que se negocia café verde o café oro, que lo llaman en varios países, es decir, café excelso, y tiene puertos en varios, o sea, tiene inventarios en varios puertos en Estados Unidos y en Europa. Estos inventarios acumulan penalidades por la edad del café, es decir, por el tiempo que el café permanezca almacenado, acumulan penalizaciones. Y, por ejemplo, en julio, agosto, septiembre, que los inventarios certificados, que es lo que estamos viendo aquí, estuvieron cayendo. Judy estaba advirtiendo que eso, aunque las noticias, como vamos a ver ahorita, decían que era un factor alcista para los precios, Judy hacía énfasis en que en ese momento eso no era un factor alcista. Estamos hablando en septiembre del 2020, porque esta reducción en los inventarios se debía más a un tema financiero que a un tema de escasez de café, por la sencilla razón de que era un café con mucha penalidad y era un café barato que estaba siendo demandado por los tostadores. Okay, and just like how the market
6 months ago was reading this wrong, it's doing the same thing again. ¿Ok? Y de la misma forma que el mercado estaba leyendo este descenso en los inventarios, de la manera que lo estaba leyendo erróneamente, ahora este aumento en los inventarios, especialmente por un aumento en las entregas por parte de Brasil, ahorita lo está leyendo también de manera errónea porque el mercado está pensando que este aumento en inventarios es bajista para los precios. Okay, so you have all this Brazilian coffee that's coming to the board, but I say keep an eye on the Honduran coffee because the age accumulated penalties have added up, and the coffee that's sitting there, the Honduran coffee, is cheap again for roasters to take, and that's going to come out of the flow of stocks. And so what's going to be left is just the Brazilians. Ok, entonces ahorita vemos toda esta cantidad de café brasileño que está entrando a los inventarios, pero no olvidemos que todavía hay una cantidad muy importante de café hondureño. Recordemos que ese café hondureño entró a los inventarios certificados en el 2016 cuando hubo por esa época esas cosechas tan grandes, y ahorita este café hondureño está ya, digamos que ya fue sacado el que tenía más penalizaciones, el más barato, más atractivo, pero el que queda va a seguir acumulando penalizaciones. Entonces, aunque hay una cantidad importante de café brasileño entrando a los inventarios, también va a haber una cantidad importante de café hondureño que va a estar saliendo. Entonces, eso va a compensar en buena parte el aumento de los inventarios certificados. And with differentials firm for all the other growths, there really isn't going to be other coffee that's coming to the board. Can you repeat, please? With strong differentials, it still doesn't make sense for other coffees to be certified, graded and certified for delivery against the New York contract. Ok, y la razón por la que mucho café, digamos que con diferenciales tan fuertes en Centroamérica, pues simplemente en ese momento no hay incentivo para continuar certificando café, o por lo menos, es decir, entregándolo contra el contrato de la bolsa de Nueva York, porque el diferencial que está pagando el mercado por fuera de bolsa es más alto que el que paga la bolsa. Entonces no hay incentivos en este momento para certificar más café. Okay, next slide. Bueno, aquí digamos que me voy en cuanto a la parte, como digamos, detallar un poquito más, entender esta dinámica que estaba pasando en septiembre, y es, por ejemplo, esto fue el 13 de septiembre, en nuestro análisis, cuando el mercado de café, recordemos que había recuperado entre julio, que estaba por los lados de los 100 centavos, hasta el 135. En ese momento, en nuestros análisis, como bueno, muchos de ustedes saben, otros pues recién nos están conociendo, nosotros cada fin de semana les entregamos 2 reportes, uno de análisis técnico, que es donde detallamos la tendencia con la tendencia del precio internacional del café y del dólar, tanto en el corto, mediano y largo plazo, con los pronósticos de precio. Y el análisis fundamental, que es el que realiza Judith, donde obviamente está analizando constantemente lo que está pasando. Y en ese momento, cuando estaban los inventarios certificados cayendo, las noticias estaban diciendo, como vamos a ver ahorita, que era que los inventarios estaban muy bajos y haciendo pensar que no había café, Judith comentaba que tan pronto como el pronóstico del clima hable sobre el inicio de lluvias, esto es un extracto, obviamente el reporte es mucho más completo, tan pronto cuanto el pronóstico empieza a hablar sobre el inicio de las lluvias, el precio podría retroceder rápidamente los incrementos recientes, y la misma historia se repite continuamente. No veo cómo esta vez pueda ser diferente. Algunos traders han hecho un escándalo por la reducción de los inventarios certificados, indicando que esto ha agregado fuerza al precio del grano, y yo he señalado que hay abundante café disponible, solo que simplemente no ha sido certificado aún. Una vez el mercado empiece a caer, considero que lo hará más rápido de lo que llegó arriba. Entonces, ese es el concepto fundamental por lo cual no creíamos que el mercado iba a sostenerse a estos niveles, y esta es la parte técnica donde afinamos ya y decimos, bueno, cuáles son los niveles de precios y el tiempo estimado para que se alcancen, obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando de pronósticos, no de certeza. Y en ese caso, en ese momento en nuestro análisis habíamos hablado
que ya con este cambio de tendencia estaríamos apuntando al área entre 122.20, 120.65, posiblemente incluso hasta los siguientes niveles de 118.90 en el corto plazo, que es como vimos que sucedió. Vimos que en la parte técnicamente se alcanzaron los niveles y fundamentalmente se cumplió también lo que Judith pensaba, que cuando el mercado empieza a caer, considera que lo haría incluso más rápido de lo que subió y vemos la fuerza con la que empezó a bajar. Ahora uno diría, no, pues es que eso de pronto se veía venir, porque cuando uno ve un gráfico hacia atrás, pues entonces uno, pues, digamos que parece que todo fuera como muy obvio. Pero si nos devolvemos un poco en ese momento, en septiembre, por ejemplo, el 7 de septiembre, que el mercado estaba en 134, si uno ve el gráfico así, uno podría perfectamente pensar que así como subió de 100 a 134, puede subir a 150, 160 y por qué no a 170. De hecho, en ese momento, en cuanto a los chats, las noticias que entre comillas son gratis, hablaban de que las bajas existencias, miren que ahí ni siquiera especificaban si eran inventarios certificados o inventarios generales, simplemente de las bajas existencias, la caída de producción en Colombia. Esto fue el 7, esto fue en septiembre en ese momento, y decía que el clima en Brasil positivo para los precios, o sea que han experimentado una tendencia al alza con inventarios decrecientes. Esto es una noticia que uno podría interpretar fácilmente como alcista. ¿Y qué pasó después? Fue justo cuando el mercado iba a empezar a caer, o sea, totalmente lo opuesto. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque si de pronto, obviamente hay muchos comercializadores que de pronto cuando creen que el precio va a subir, dejan el café en depósito sin vender. Entonces, los que basándose en esas noticias, sin tener una interpretación profesional de lo que estaba y obviamente experimentada de lo que estaba sucediendo, pues pudieron haber interpretado erróneamente lo que estaba pasando, dejaron café en depósito por encima de 130 y en cuestión de unos pocos días o semanas ya iban perdiendo más de 20 centavos por contenedor. Eso es el costo de ese tipo de noticias gratuitas, ese es el costo de no tener, o sea, digamos como de basarse en simplemente chats donde cualquiera puede opinar cualquier cosa o noticias de pronto de personas que no son especialistas en interpretar este tipo de información. Eso puede y ha confundido a muchos participantes. Obviamente no lo hacen con mala intención, simplemente no tienen, digamos, como esa experticia que tiene Jody a la hora de analizar este tipo de situaciones, que por ejemplo también sucedió en diciembre del 2019, cuando ustedes recuerdan que estábamos bordeando por los lados de 130, incluso habiendo alcanzado el 140. En ese momento, por ejemplo, Judith también interpretaba algo muy similar, que es lo que mencionó ahorita, que decía que eso fue en nuestro reporte del 21 de diciembre del 2019, donde decía que que el mercado empezó un incremento, decía que los especuladores en ese momento se encontraban netamente largos en un mercado que no tenía una verdadera base sólida de factores alcistas. En ese momento ella mencionaba lo mismo, inclusive decía que puedo ver el precio del grano cayendo hasta un rango de 112, 115, cuando todavía estaba en 130 en diciembre del 2019, esencialmente retrocediendo la mayor parte de la subida. Y esto fue exactamente lo que pasó. El mercado, como vimos, retrocedió, bueno, de pronto más de lo esperado. Ahí fue cuando empezó la parte del COVID, pero esencialmente no tenía bases fundamentales para sostenerlo y es por eso tan importante que es interpretar esta información. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en diciembre, eso fue en ese momento también, el 12 de diciembre, que estaban rondando las noticias o qué información gratuita rondaba en el mercado. Por ejemplo, en estos sitios, chats, donde hablaban que en ese momento la tendencia, decían incluso, o sea, textualmente, la tendencia es que el mercado continúe operando alto con buenos precios. Esto es lo que decían las noticias gratuitas. ¿Y qué pasó? El mercado cayó, o sea, justo salió en ese momento igual. O sea, yo sé que cuando uno ve el gráfico ya después dice, se veía venir que caería, pero en ese momento de pronto no era tan evidente. Y si un comercializador o un productor o un participante o simplemente un inversionista basándose en esas noticias, ¿qué va a pensar? Si la tendencia es que el mercado continúe alto, pues en ese momento puede tomar posiciones alcistas para después ver caer rápidamente si no tienen esa interpretación profesional. Y vemos como el mercado cayó casi 40, lo mismo que había caído, o sea, con la misma velocidad
que había pasado. Ahora, digamos como para, ya antes de continuar también con lo que esperamos que está pasando en la parte fundamental, digamos más o menos, bueno, Andrés, entonces, ¿cómo podemos también de pronto como interpretar mejor esta información? O también, por ejemplo, ¿qué pasó cuando ya a finales de enero el mercado del café había vuelto otra vez a los 100 centavos? Miren la volatilidad tan grande, es capaz de pasar de 100 a 140 y luego nuevamente a 100. Y en ese momento, ¿qué estaban, digamos, diciendo en las noticias y en los chats gratuitos? Que decían que la especulación y el coronavirus bajan los precios del café, que los contratos de futuros de café, según los analistas, no sé cuáles, pero nosotros no, deberían permanecer bajo presión en el mercado norteamericano. Esto fue ese día, eso fue el 30 de enero, o sea, ahí fueron publicados, decían, cuando ya estaba en 100 centavos, que deberían permanecer bajo presión. Entonces, en ese momento, si un comercializador ve esta información, de pronto, ¿qué va a decir? Pues entonces anunciemos o vendamos anticipadamente porque va a seguir cayendo. ¿Y qué pasó después? Todo lo contrario, vimos un alza hasta 130 centavos. O sea, todo lo contrario, o sea, justo una noticia bajista, justo antes de que el mercado empezara a subir. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué hablábamos nosotros en la parte técnico? En el 9 de febrero, cuando estábamos en 98, enviamos este reporte donde decíamos que mientras el precio se mantuviera por encima del soporte crítico de 95, el objetivo sería alcanzar el nivel de 124.90 en las próximas 5 a 8 semanas aproximadamente, y vemos que al 26 de marzo fue exactamente lo que había pasado, había alcanzado estos niveles y dentro de la ventana de tiempo esperada. Entonces eso, digamos, contextualizando el por qué es importante interpretar bien toda esta información que estamos viendo en la parte fundamental. Cuando escuchemos hablar de inventarios certificados, hay que saber que una cosa son los inventarios certificados, otra muy diferente son los inventarios totales. Hay que entender que estos inventarios tienen penalizaciones y que muchas veces esos cambios en los inventarios certificados, a diferencia de hace más de 2 décadas, ya no corresponden tanto a una verdadera, digamos, como baja o alta demanda, sino a temas más financieros, más comerciales. Ok. Ok, sí, entonces, bueno, continuemos. Brian, vamos a hablar, sí, más adelante vamos a hablar mira, en cuanto a días, pronósticos, nunca decimos mañana va a subir, mañana va a bajar. Esto no es, digamos, una ruleta, como quien dice rojo o verde, mañana sube. No, no. Nuestros análisis son mucho más, digamos, como hacia varias semanas, digamos, las próximas 2, 3, 4 semanas de tendencias, pero ahorita te vas a dar cuenta un poquito más qué esperamos, ¿ok? Okay. So what we're looking at here is just that a lot of people didn't believe that demand this year was going down, and people argued about how, oh, at-home consumption was strong, online sales are strong. And again, it was a fundamental point where I said, impossible for demand not to decline when you have so many channels of consumption that were closed. Bueno, el año pasado hubo varios, o sea, en medio de la pandemia, hablábamos que obviamente la demanda se iba a afectar, que la demanda de café, digamos, no es tan inelástica como en un comienzo se pensaba, especialmente porque por la particularidad de lo que sucedió el año pasado, y aunque habían reportes que decían que sí, el consumo en casa aumentó naturalmente, pero ese consumo en casa, ese aumento, no iba a compensar toda la reducción que venía por todos los canales que se habían cerrado por todos los cierres de la pandemia. Okay, but what I'm focusing on is, okay, we know how demand was hurt, but now let's focus on the recovery, because we have the vaccines that are going to ultimately help us. When are the channels of consumption going to open, and when will roasters need to buy in anticipation of that? Bueno, ahorita, listo, aquí vemos cómo efectivamente, por ejemplo, en las ganancias de Starbucks vimos cómo realmente se afectó, y ahora vamos a concentrarnos hacia adelante. Bueno, ¿cómo
ya digamos a recuperarse el consumo, ya las vacunas parece que van a llegar incluso mucho antes. Eso evidentemente, como les comentábamos ahorita, las compras de café se van a reactivar y esto muy probablemente vamos a una recuperación aún antes de lo que pensábamos el año pasado. Okay, so what's going to happen is the market's on this, what I'd say it's headed on this collision course, where you're going to suddenly have the upturn in demand and the lower crop, and then we'll see what happens with prices. Bueno, ahorita entonces vamos a ver, por ejemplo, porque tenemos algo listo. Hubo una reducción en la demanda, pero también ya esperamos una reducción de la cosecha por parte de la oferta para el otro año. Entonces, ¿qué puede pasar con los precios? Okay. So here we're looking at, I don't know why, oh, okay. What we're looking at here is that last year import numbers were lower for coffee. Again, some people would interpret that as tight supply, but I see it as that was a forced reduction because the pandemic, and we're going to then see for later this year and into next season, the opposite situation where we're going to have much stronger need for coffee imports. Bueno, ahorita vemos acá cómo las importaciones de café efectivamente se afectaron. Vemos que aunque venían creciendo de manera casi continua, aquí vemos cómo efectivamente se redujeron. Esto fue también lo que causó la reducción en los inventarios. Vemos que no fue porque hubo poca oferta de café el año pasado, en el 2020, sino por una reducción en las importaciones. Pero ahora, conforme la demanda se recupere, obviamente las importaciones esperamos que tengan obviamente una recuperación de la misma forma. So again, need to understand some of the background on the fundamentals here, because normally this would be considered bearish, that there was a decline. Okay, or would say, some people would say, hey, there was tight supplies, there wasn't enough coffee shipped. But I'm looking at it is it was purposely declined because of the pandemic, and what is going to happen next? And that's what I care about. Ok, bueno, aquí hay que tener de nuevo el contexto, y es no tomarlo, por lo menos en este año, en el año pasado y lo que se espera, como normalmente se tomaría, y es de pronto, si los inventarios o las importaciones, digamos que se recuperan, pues muchos de pronto lo tomarían como un factor bajista para los precios, pero ahora vamos a enfocarnos entonces qué es lo que puede pasar y cómo puede impactar eso en el precio del café. Okay. Okay, this was the last Right. slide. Mhm. Okay, entonces vamos a mirar también en la parte, como vemos entonces ahorita desde un punto de vista fundamental, puede haber una presión importante en los precios, y lo que va a pasar, lo que esperamos que vaya a pasar, recuerden, es una opinión, es, por ejemplo, ahora, ya para, digamos, como recapitular qué ha pasado estos últimos días, lo que llevamos en el año. En nuestro análisis del 9 de enero, cuando estábamos en 123 en cuanto al precio de los futuros de café de marzo, estábamos en nuestro análisis, decíamos que los próximos niveles, si todo sigue de acuerdo al plan, serían 128.60 inicialmente para las próximas 1 o 2 semanas, y potencialmente alrededor de 132.20 en la ventana de tiempo las próximas 2 a 4 semanas. Por eso es que ahorita cuando nos preguntan que cuál es para mañana, no, o sea, un día es demasiado corto. Cuando hablamos de tendencias, le damos un rango de tiempo, no sabemos qué día va a pasar. Recuerden, esto no, o sea, el precio del café no se mueve porque haya una maquinita detrás diciendo cuál es el precio. No, estas fluctuaciones, o sea, lo que nosotros vemos aquí es el resultado de negocios que se hacen segundo a segundo en el mercado de café, que se negocian millones, miles de millones de dólares al día de parte de compradores y vendedores, y el precio cuando cae es porque la presión vendedora es mayor, cuando sube es porque la presión compradora es mayor. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es interpretar, analizar el comportamiento de masas. Y como los seres humanos somos seres de hábitos, esos hábitos son patrones de comportamiento. Entonces esos patrones de comportamiento
en cuanto a decisiones de compra y venta se reflejan en patrones técnicos, y eso, apoyado obviamente con todo el contexto fundamental que hablamos, nos ayuda a identificar la tendencia y posibles objetivos de corto, mediano, largo plazo, obviamente con todas las herramientas matemáticas que utilizamos. Entonces, basándonos en esto, habíamos planteado, y de hecho este reporte del 9 de enero inclusive lo compartimos, muchos de ustedes lo recibieron, lo compartimos como cortesía con todos los que en algún momento se habían suscrito a la prueba gratuita. Ustedes lo recibieron, saben que lo recibieron en ese momento, qué mejor, digamos, como ejemplo de cómo funciona, porque ustedes lo recibieron, lo pudieron muchos de ustedes revisar todo y vieron, esto es exactamente lo que hablábamos, y vimos que esto fue exactamente lo que pasó. Alcanzamos los niveles de 128 y muy cerquita de 132.20. O sea, prácticamente el mercado se comportó de acuerdo a lo esperado. O sea, esto hasta el momento, digamos, no ha sido ninguna sorpresa. De hecho, incluso yéndonos un poco más hacia atrás también, como para contextualizar también en la parte técnica, por ejemplo, en nuestro análisis del 20 de diciembre, pasó algo que no es muy común, y es pronosticar una etapa de consolidación lateral. Porque la mayoría, no siempre, pero la mayoría de las veces los pronósticos son más alcistas o bajistas, pero resulta que el mercado no siempre está subiendo como loco o bajando como loco. Hay etapas en las que el mercado respira, hay etapas en las que el mercado se consolida lateralmente, y hay también tendencias laterales. Y eso fue lo que esperábamos en nuestro análisis del 20 de diciembre, donde les decíamos que el mercado podría consolidarse lateralmente aproximadamente un par de semanas, aproximadamente, recuerden, antes de continuar al siguiente objetivo de 132.30 hacia inicios de enero, y por eso lo planteamos con esta línea. Recuerden, esta línea no es que esperemos que baje exactamente aquí, luego exactamente aquí, luego, sino más como para ilustrar la acción de precio que esperábamos, que inclusive en ese momento, yo me acuerdo que les comenté que yo, por lo menos personalmente, obviamente yo tomo posiciones de riesgo en bolsa, no en el físico, sino en la bolsa, y personalmente si llegaba por los niveles de 120, 121, lo tomaría como una oportunidad para rearmar posiciones alcistas, siempre y cuando el mercado se mantuviera por encima del soporte crítico de 116.50. Siempre y cuando se mantuviera por encima de esos niveles, cualquier visita por los lados de 120 sería una oportunidad, obviamente apuntando a ir nuevamente a buscar los niveles de 130, acercándose al 132. Y si miramos, por ejemplo, en las semanas recientes, esto es exactamente lo que pasó. Vimos una consolidación lateral. Varios nos preguntaron, ¿esto es una consolidación lateral? Esto no es una tendencia alcista, esto es una consolidación lateral. Vemos inclusive 1, 2, 3 visitas hasta 120, brindando oportunidad. Obviamente en ese momento yo en mis posiciones rearmé largos, y vemos como hacia inicios de enero efectivamente retomó el movimiento alcista, alcanzando un alto de 131.75. Habíamos hablado 132.30, esta es lo que les hablamos de que obviamente no se puede esperar a la perfección, pero cuando hablamos de una diferencia de medio centavo, un medio centavo, digamos que separó de que este pronóstico fuera perfecto. Creo que esto es una información muy valiosa, porque no es lo mismo, digamos, estar, digamos, como a la deriva, sin saber qué puede pasar, solamente escuchando noticias de pronto de personas que no tienen la experticia desde el punto de vista fundamental de Judy para interpretar lo que está pasando en las cifras que se publican diariamente, que no tienen el conocimiento que tenemos nosotros como gestores de fondos de inversión, que obviamente, como todos los pronósticos, tienen margen de error, pero obviamente llevamos esto haciendo esto décadas, y esto es precisamente de la manera en que les ayudamos. Pero digamos que hacia adelante también, volviéndonos un poquito también más atrás, ya para mirar qué podemos esperar para lo que queda de este primer semestre y lo que queda del 2021, regresémonos aquí a lo que habíamos planteado el 8 de noviembre, cuando ya habíamos identificado toda esta caída que venía desde principios de septiembre como el final de la tendencia, y en ese momento habíamos planteado, este fue el pronóstico de mediano plazo, porque como les comenté ahorita, tenemos pronóstico de corto plazo, mediano y largo plazo. Es muy importante tener idea de no solamente lo que se espera para esta semana, sino tener también el contexto en cuanto a la tendencia. Y en ese momento habíamos planteado que a partir de ese momento, si todo seguía de acuerdo a lo esperado, comenzaríamos una tendencia de 5 ondas al alza, que se extendería posiblemente, aquí vemos,
hacia el primer o segundo trimestre del 2021 con los efectivos iniciales alrededor de 138. Y inclusive en ese mismo análisis del 8 de noviembre, en cuanto al pronóstico, ese era el de mediano plazo. El pronóstico de corto plazo, que estábamos en 107, planteábamos que ya podría llegar a 116, 118.05, 121.40, esto fue el 8 de noviembre. Por ejemplo, el 15 de noviembre planteábamos igual, manteníamos digamos, el pronóstico intacto, decíamos 118.05, 121.40, y esto es muy importante. ¿Y por qué les menciono este caso? Porque ahorita cuando les hablemos que qué puede pasar o qué creemos que puede pasar hacia adelante, es muy importante que sigan siempre conectados, y por esa es la razón que les enviamos reportes semanales. ¿Por qué? Porque las cosas pueden cambiar. La mayoría de las semanas de los pronósticos se mantienen o digamos con muy ligeras variaciones, pero hay algunos casos, como les voy a mostrar ahorita, donde pueden llegar a cambiar. Entonces, por eso es que el pronóstico que hacemos hoy, obviamente lo tenemos que volver a validar el fin de semana, el próximo fin de semana, y hay veces que en el transcurso de la semana. Entonces, por eso les vamos a dar una idea de lo que esperamos hacia adelante, pero es fundamental que si van a tomar decisiones basadas en este análisis, se aseguren de que los sigan recibiendo los reportes, porque si llega a haber algún cambio de opinión, ustedes puedan también nosotros comunicarles. Recuerden, el mercado no permanece estático, la vida pasa y las cosas pueden llegar a cambiar. Pero en este caso, por ejemplo, el mismo análisis, el mismo objetivo que habíamos planteado el 8 de noviembre, lo habíamos sostenido el 15 de noviembre igual, 118.05, 121.40 en las próximas 2 a 3 semanas. Esto es, por ejemplo, lo que nos preguntó Mauricio. No sabíamos, por ejemplo, en qué día lo iba a alcanzar. De hecho, no estábamos 100% seguros, pero por eso es que hablamos de una ventana de tiempo entre ahora y las siguientes 2 o 3 semanas. Eso puede ser en cualquier momento de esa ventana de tiempo, y vemos que efectivamente llegamos exactamente a los niveles. Esto es uno de esos pronósticos que son casi perfectos, donde llegamos prácticamente al área y el mercado se devolvió y dentro de la ventana de tiempo. Ahora, ya mirando qué esperamos y volviendo a este análisis que les mencionaba, este análisis de mediano plazo sigue intacto. Es decir, hasta el momento creemos que esta tendencia que arrancó desde noviembre, miren que en este momento ya estamos hablando casi ya van a ser 3 meses, el pronóstico sigue sin ninguna variación, porque si miramos, por ejemplo, ya el gráfico actualizado, este es el contrato de marzo, vemos como el mercado efectivamente vemos como desde el 8 de noviembre, que fue cuando hicimos ese pronóstico, vemos cómo ha continuado la tendencia alcista. Aquí inclusive ya podemos identificar la onda número 1, la onda número 2. Esto también es importante, o sea, cuando mencionamos de pronto estas líneas, no necesariamente es que esperemos que exactamente suba hasta este nivel, luego corrija exactamente hasta este nivel, luego, o sea, tampoco tan a la perfección, porque no tenemos una máquina del tiempo, pero digamos que de forma general, pues el pronóstico viene tal cual, porque ya podemos identificar 1, 2, y estamos todavía en esta onda número 3. Entonces, el pronóstico o lo que creemos en el mediano plazo, probablemente creo que podríamos ver unos todavía niveles alrededor de 139, 140, de aquí a de pronto comienzos de marzo, de aquí a mediados de marzo aproximadamente. Como les digo, no sabemos qué día, digo la ventana de tiempo entre ahora y en ese momento. Creo que esta tendencia está todavía intacta, y en el corto plazo, creo que en el corto plazo podríamos ver, esto sería los niveles de precio. Creo que hay un buen chance o una buena probabilidad de que veamos un 135 en la ventana de tiempo entre ahora y mediados de febrero. Creo que hay todavía un buen chance. Creo que esta tendencia todavía está intacta. Sin embargo, no olviden algo, y es la dinámica del precio también, que es algo que, por ejemplo, mencionamos un poco más a detalle ayer, pero es importante también entender la dinámica del precio de los productos agrícolas, especialmente del café. Y es que normalmente las tendencias alcistas no comienzan rápido, sino comienzan de manera más gradual y ya empiezan a acelerar de forma más rápido es al final. Mientras que las tendencias bajistas son muy diferentes, empiezan con movimientos explosivos a la baja y luego empiezan a desacelerar, como vimos ahorita en septiembre. Recuerdan cómo cayó rápido, mientras que las tendencias alcistas
tienden a empezar de manera más lenta. Y por eso es que no me extraña para nada que esta nueva tendencia alcista de corto plazo esté empezando de forma lenta, sin obviamente olvidar lo que hablamos ahorita, que el factor que el hecho de que los inventarios certificados ahorita se estén recuperando, como dice Judy, pues no es un factor alcista, digamos, mucha gente lo está interpretando así, pero evidentemente el mercado va a notar realmente lo que va a pasar y muy probablemente va a seguir la tendencia de los commodities agrícolas, que si miramos gráficos como por ejemplo la soya, el maíz, han tenido rallies de más del 40-45% y creo que creemos que eventualmente el mercado de café también los va a, digamos, como alcanzar o se va a desatrasar. Esto, por ejemplo, también hay algo importante aquí en la parte técnica y es que esta línea que vemos aquí, este es un gráfico de velas japonesas semanales, esta línea que vemos aquí es el promedio móvil de 200 periodos y muchas veces esta línea o este promedio coincide con niveles de resistencia o de soporte. O sea, soporte es cuando el precio está por encima y cae, ahí eso es un soporte, o resistencia es cuando el precio está por debajo y el precio cuando lo alcanza, digamos, por eso se llama resistencia, empieza a encontrar presión a la baja. Esto es lo que hemos visto y por eso no me extraña para nada que el precio esté ahorita luchando más o menos alrededor de esta área de 128, pero creemos que eventualmente cuando lo pueda superar, esto ya lo que anteriormente hasta el momento es una resistencia, estos niveles alrededor de 128 una resistencia, muy probablemente se convierta en una, digamos ya en un soporte, pero obviamente esto puede tardar. Yo creo que hasta el momento, digamos, esto sigue intacto, pero como les digo, muy importante, si van a tomar decisiones basados en estos análisis, asegúrense de recibirlos también el fin de semana, asegúrense de recibirlos, de estar conectados con el servicio porque las cosas pueden cambiar. O sea, me explico y aquí es importante también aclarar esta parte porque, por ejemplo, digamos cuando no siempre los pronósticos permanecen intactos, han habido algunas veces donde de pronto hemos tenido que hacer algún ajuste, como fue, por ejemplo, esto fue en abril, eso fue el 18 de abril, veníamos con esta tendencia alcista desde febrero, habíamos identificado 1, 2, 3, 4 ondas, hasta el momento no había, digamos, como ningún factor que nos hiciera cambiar de opinión, pero por ejemplo ya ahí identificábamos este nivel de soporte crítico. Y ahí, por ejemplo, en ese pronóstico habíamos identificado que si se mantenían por encima de 115.90, pues de pronto la tendencia lo más probable es que continuara, pero si superaba la baja este nivel de soporte crítico de 115.90, en ese caso en particular, habíamos planteado este nivel, este escenario alterno, que no es que decir que si el precio no sube, entonces baja, no, sino cuál es el pronóstico, cuál es el escenario, cuál es el nivel crítico que cambiaría el escenario y si el escenario llega a cambiar, entonces cuál sería el nuevo escenario. Y en ese momento planteamos que si cuando estábamos en 117.55, que si hacían un cierre diario por debajo del nivel crítico, entonces el escenario cambiaría y podrían irse ya a buscar el nivel de 102.30. Y vine, por ejemplo, el 20 de abril, que fue un lunes, efectivamente tuvimos ese cierre diario y en ese momento adoptamos el escenario alterno y les enviamos un reporte extra. Eso fue un lunes y ahí planteamos. Entonces ya el nuevo pronóstico era un cambio hacia 102.30, 97.50 en las próximas 4 a 8 semanas y esto fue el 20 de abril. Y como vemos, efectivamente el pronóstico se mantuvo constante y el mercado alcanzó sus niveles hacia junio. Entonces es por eso que quiero hacer esta anotación, esta advertencia, porque, o sea, digamos que esto es lo que les estamos comentando hoy que puede pasar, pero obviamente en cualquier momento las cosas podrían llegar a cambiar. Normalmente no lo hacemos, porque si miramos aquí ya, digamos, este escenario de más largo plazo, el escenario que venimos trabajando desde junio del 2020, probablemente este es digamos, como una tendencia alcista que puede llegar a 142, 149 en el primero, segundo trimestre de este año, pero si lo enmarcamos dentro de ya el escenario de más largo plazo, vemos que desde el 2011 estamos en una tendencia bajista de largo plazo, que la subida que estamos viendo desde mayo del 2019 es una corrección alcista dentro de una tendencia bajista y que esa subida, o sea, es una corrección que puede durar perfectamente 3 años, en la que planteamos como objetivo un nivel de 176.
si no es para ahorita el 2021, probablemente para el 2022. Miren que ese pronóstico, por ejemplo, lo venimos manejando incluso desde, o sea, eso no es algo nuevo, inclusive desde, eso fue el 25 de mayo de este año. Ese día habíamos planteado, ese día estábamos en 93.90 y en ese momento ya habíamos planteado que ya el objetivo de largo plazo sería el nivel de 175 hacia los años 2020-2021. Bueno, en el 2020 no fue, pero miren que este objetivo, este pronóstico que venimos desde mayo, sigue intacto. Inclusive en ese momento, en ese mismo análisis del 25 de mayo, planteábamos como objetivo de mediano plazo el nivel de 136.90 antes de finalizar el 2020. Y de hecho, eso inclusive desde el 9 de febrero del 2019 habíamos planteado que posiblemente podríamos caer primero hacia 89.25 entre abril y mayo del 2019 y luego repuntar al alza el resto del 2019 y eso vimos que fue efectivamente lo que pasó. Alcanzamos este bajo de 87 y repuntamos, vimos que alcanzamos el 142 en el 2020. Entonces, este pronóstico que les estamos mostrando aquí, que podríamos alcanzar este nivel de 176, yo creo que sigue firme. No estoy muy seguro si en el 2021 lo veremos, pero yo le daría la ventana de tiempo entre ahora y si no es en el 2021, en el primer trimestre del 2022. Y este sería, digamos, como el rango objetivo entre 160.75 y 176. Ese sería, digamos, como mi objetivo, nuestro pronóstico inicial. Recuerden, estos son objetivos mínimos, no máximos. Muy importante esto. No quiere decir que si el mercado se comporta de acuerdo a lo esperado, entonces ya hasta ahí vaya a subir. No. ¿Qué hacemos nosotros? Planteamos los objetivos. Y cuando llegan a los objetivos, si llegan, entonces le damos la lectura al mercado y miramos qué tantas probabilidades hay de que el mercado continúe o que se devuelva. Entonces, por eso es muy importante que tengan presente que cuando el mercado llega a esos objetivos, no es, por ejemplo, que si aquí estamos planteando un 135, de aquí a febrero o mediados de febrero, no es que si llega ahí, entonces vaya a ser en corto, no. Y no estamos diciendo que no pueda subir más de ahí. Lo que hacemos es que volvemos y analizamos y sí, el indicador de momentum mide fuerza relativa, si la estructura todavía está incompleta, si los indicadores nos muestran todavía fuerza, pues tenemos que volver y leer los siguientes niveles. Entonces, por eso no tomen esto como objetivos máximos, sino como objetivos mínimos y sobre todo sigan conectados siempre. Ahora, uno podría decir, ahora, este análisis pues debe costar como decimos aquí, una cantidad de dinero muy grande. En realidad, bueno, nada es caro si se libra, en realidad. Y estos análisis, como ustedes han visto en el corto, mediano, largo plazo, cualquier comercializador, productor que negocie más de un contenedor al año fácilmente los libra. Obviamente, si alguien no negocia en el café, ni siquiera en bolsa, pues sí sería difícil, pero cualquier persona que esté en el café fácilmente lo libraría. Y de hecho, este servicio tiene un valor anual de $2.950. Este es el Coffee Weekly, que es un servicio que viene más de 3 décadas. Con el acompañamiento tiene un valor de $1.500, en total son $4.450 al año. Ese es el valor del servicio y es el que próximamente vamos a plantar también en nuestra versión en español, pero hasta este año, o sea, lo que es el 2020, 2019, hemos traído un valor especial para Centro y Suramérica, para América Latina, de todo el año por $890. O sea, son valores muy por debajo de lo que realmente valen y es precisamente la forma en la que nosotros hemos querido apoyar la recuperación de la industria porque sabemos que viene de años complejos. Entonces, la tarifa especial que hasta el momento estamos manejando para América Latina son estos $890 el año, el trimestre 349, pero recuerden, en el 2021 ya vamos a volver a las tarifas anuales, en las tarifas de la versión original en inglés. No obstante, es hasta el 31 de enero. Si esto es bueno, pues hay algo mucho mejor, pues tenemos una super promoción. Si estos valores no son una ganga, estos más todavía. Les podemos dejar el año en $629, el trimestre en $259. Adicionalmente, les vamos a dar también el informe mensual de los tropicales, donde Judy menciona también lo que está pasando con los otros productos como el cacao, azúcar, algodón y jugo de naranja. Y el otro regalo que les vamos a dar es que les vamos a obsequiar el entrenamiento virtual en derivados financieros para que ustedes también, independientemente si están en la producción,
tostión, exportación, comercialización, aprendan a utilizar las herramientas de bolsa y le puedan sacar mucho más provecho a los análisis y a nuestro acompañamiento. Esto, como les digo, es una promoción que tenemos hasta el 31 de enero, en la que obviamente queremos apoyar y que todos estén suscritos. Recuerden, cuando volvamos a las tarifas de $2.950 anuales, los que se hayan suscrito hasta ahora, para que no se asusten, o los que se suscriban ahora, van a mantener la misma tarifa para que no se preocupen. Eso va a ser para las nuevas suscripciones. Ahorita, para terminar, Judy, did you answer all questions, or there are? There's just one question there that you should look at. Ok, bueno, en cuanto a las preguntas, Luis Carlos, ¿cómo hacer para invertir en bolsa en contratos de café? Luis Carlos, claro, mira, contáctanos, mira, aquí están nuestros datos, nos puedes en el WhatsApp, el 302-394-1713, igual les vamos a enviar las memorias, ahí están los datos, pero bueno, lo puedes tomar o ingresa a invertirencafe.com, ahí en el chat, o nos escribes a info@invertirencafe.com. Ahí están los datos y cómo se pueden invertir en bolsa con contratos de café, porque eso también es muy importante. Y ustedes pueden, por ejemplo, simplemente invertir en la bolsa, que es algo que inclusive les sugerimos mucho mejor que especular con el negocio del físico. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un comercializador o un productor y quiero arriesgar algo de dinero y quiero apostarle a este pronóstico o al pronóstico de mediano plazo, y no quiero poner en riesgo mi negocio, que de hecho les sugiero que nunca lo hagan. O sea, hay oportunidades de riesgo, sí, pero nunca lo hagan con su negocio. O sea, nunca, en mi opinión, nunca dejen café en depósito, nunca hagan anuncios. Hay formas de apostarle a estos movimientos sin necesidad de poner en riesgo su negocio, y para eso están los contratos de futuros de café, las opciones, que es lo que les vamos a enseñar, lo que van a recibir esa capacitación, e incluso lo pueden hacer de nuestra mano y de esa forma se puede también limitar el riesgo. Es decir, yo puedo tomar una posición alcista, pero puedo protegerla, por ejemplo, con opciones put, con opciones call, y de esa forma no tener el negocio expuesto. Entonces, ¿cómo se hace, Luis Carlos? Simplemente se abre una cuenta en bolsa, en una cuenta en un broker regulado, obviamente nosotros les ayudamos, se llena la documentación, se hace el depósito, la transferencia, y una vez en la cuenta, con la cuenta en bolsa, esto es, por ejemplo, para que tengan una idea, esto es una plataforma de trading donde uno puede operar contratos de café. De hecho, estas son las opciones de café. Yo aquí puedo, por ejemplo, decir si quiero comprar opciones call, si quiero comprar o vender opciones put. Aquí están los contratos. Es muy simple, ya una vez con la cuenta abierta, aquí está la plataforma. Yo puedo simplemente comprar, aquí me pide el número de lotes, si quiero comprar 1, 2, 3, cuántos quiero comprar. Para eso se requiere un margen, más o menos, para que tengan una idea. Por contrato de futuros, lo ideal es tener en la cuenta, bueno, depende de la estrategia, pero lo ideal es tener una cuenta de más o menos $10,000 por cada contrato, porque estamos hablando que cada contrato son 37.500 libras, es una inversión apalancada, pero bueno, todo eso se les enseñamos en el entrenamiento, no los lleno más de información para de pronto la idea es que obviamente lo tomen y bueno, poderlo mirar, porque esto es un entrenamiento pues más extenso. Bueno, ya nos quedan 2 minutos. Judith, Judith, Judith está. Ok. La expectativa. Bueno, voy a leer las respuestas, pero es bueno, ¿qué va a pasar con este verano tan fuerte? Sí, voy a leer las respuestas de Judith que les sirven a todos. Dice, ¿qué va a pasar con este verano tan fuerte? Que hubo temperaturas de 50 grados, para mí un daño muy grande, llevo 35 años cultivando café y sabemos perfectamente lo que daña un verano de café. Judith comentó que sí, el extremo calor afectó, eso junto con los problemas que también nos dejan con incertidumbre en cuanto a la fisiológica, la reacción fisiológica del árbol. Eso será el desarrollo, eso va a afectar el desarrollo de las cosechas ahora en los árboles. Entonces el árbol, el cafeto, necesita recuperar su energía. About your expectation for the increase in world consumption in 20... Right, so I might as well talk because I was just typing it. Okay, so what I was going to say is that when we talk about demand,
are we talking about roaster buying or end user? So it's very different timing because the roaster demand is going to happen before the end of the pandemic because they have to have the supply in place and anticipate. And therefore the buying and the demand is going to happen 4 months, 5 months, 6 months before we really see the end of the pandemic. And so it's just the timing of the vaccinations and the expectations and whether that's going to speed up the roaster purchases to secure that supply. Ok, porque nos pregunta Mario, muy buena, ¿cuál es la expectativa en cuanto al aumento del consumo en el 2020? Si el 0, 1 o 2%. Y es que una cosa, bueno, es el consumo de café y otra cosa es la demanda por parte de los tostadores, porque si bien el consumo se puede recuperar un poco después, la demanda de los tostadores va a empezar antes porque necesitan reabastecerse. Entonces ese es un punto también importante, Mario, y es una de las razones por las que no necesariamente esperamos a que el consumo como tal, o sea, el consumo del, valga la redundancia, el consumidor final se recupere. No necesariamente hay que esperar hasta eso para que el precio también tenga una recuperación. El precio se puede ir y muy probablemente se va a recuperar cuando incremente la demanda por parte de los tostadores para reabastecer sus negocios. Okay, so bueno, creo que... so some of that buying could occur in 2021, but really for consumption in 22. Ok, entonces ese, por ejemplo, esa demanda por parte de los tostadores puede ser en el 2021 para ser consumido en el 2022. Entonces este año va a ser muy clave. Recuerden estar muy pendientes para que aprovechemos estas oportunidades. Y bueno, los vemos entonces. Bueno, creo que vamos a hacer más webinarios este año. Va a estar bien, bien interesante. A todos, muchas gracias. Qué bueno, Julián, Manuel, qué bueno verlos también. Edinson, qué bueno verlos. Edilma, Brian. Gracias a todos por acompañarnos. Judy, as always, thank you very much. And congratulations for your background. Felicitaciones a Judy por su fondo. Y un abrazo a todos. Dios los bendiga. Ok, beautiful. I think my Colombian picture is just as beautiful. Ah, también tiene una foto de fincas colombianas. Próximamente quien le quiera donar un cafeto, bienvenido. Ok, Judy. See you. Goodbye. Okay. Chao, chao. Gracias. Good night, everybody. Okay. Buenas noches.